Sabes lo que es que tu propia nuera trate de echarte de la casa, donde criaste a tus hijos, donde nacieron tus nietos, donde enterraste los recuerdos de toda una vida. Pues yo sí lo sé, y te juro que jamás pensé que llegaría ese día, ese maldito día donde tendría que demostrarle a esa niña malcriada quién manda realmente en esta casa. Me llamo Carmen Rodríguez de Herrera. Tengo 62 años, y hasta hace poco pensaba que ya había visto todo en esta vida, que ya nada me podía sorprender después de criar 3 hijos sola, cuando mi Esteban murió en ese accidente de coche hace 15 años. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando yo estaba ahí en el hospital, con mis manos temblorosas firmando esos papeles mientras mis hijos lloraban a mi lado. Alejandro tenía apenas 16 años, Isabel, 14, y Miguel, mi pequeño Miguel, apenas 12. Pero bueno, eso es otra historia, aunque todo está conectado, ¿sabes? Todo lo que pasó después viene de ahí, de esa época donde tuve que convertirme en padre y madre a la vez, donde tuve que trabajar doble turno en la fábrica textil para que mis hijos no pasaran hambre, donde vendí hasta mis aretes de oro, los que me había regalado mi madre el día de mi boda, para poder pagar la universidad de Alejandro, porque ese niño era brillante, ¿sabes? Es ingeniero ahora, tiene una empresa de construcción que va muy bien, y es precisamente por eso que me duele tanto lo que pasó, porque Alejandro era mi orgullo, mi primogénito, el que siempre me defendió cuando las vecinas murmuraban que una mujer sola no podía criar bien a 3 hijos, el que me abrazaba cuando yo lloraba por las noches pensando que no iba a poder con todo. Mamá, me decía con esa voz que ya estaba cambiando, yo voy a cuidarte siempre, vas a ver que todo va a salir bien. Ay, cómo se me llenan los ojos de lágrimas al recordar eso. Todo empezó a cambiar cuando conoció a Valentina, esa mujer que llegó a nuestras vidas como un huracán hace 3 años. Al principio pensé que era solo una novia más. Ya sabes cómo son los hombres a los 30 y tantos, siempre buscando, siempre pensando que la próxima va a ser la definitiva. Pero Alejandro llegó un domingo a la comida familiar. Recuerdo perfectamente ese día porque había hecho paella, esa receta que me enseñó mi abuela Pilar, con ese sofrito que lleva horas preparar y que llena toda la casa de ese aroma a azafrán y pimentón. Mamá, me dijo, mientras yo removía el arroz, con esa sonrisa que conocía desde que era niño cuando había hecho alguna travesura, quiero presentarte a alguien especial. Y ahí apareció ella, Valentina Castellanos, alta, delgada, con ese pelo rubio teñido que a mí nunca me gustó, pero que los hombres encuentran tan atractivo, vestida como si fuera a una fiesta, con esos tacones que hacían ruido en el suelo de mármol de la cocina. Tacones en mi cocina, imagínate. Desde el primer momento supe que había algo que no me cuadraba. No sé si era la forma en que miraba mi casa, como evaluando cada mueble, cada adorno, o cómo se dirigía a mí con esa sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Señora Carmen, me decía con una voz dulce que sonaba ensayada, qué casa tan acogedora, como si estar en mi propia casa fuera algo que necesitara su aprobación. Pero Alejandro estaba enamorado. Dios mío, cómo estaba de enamorado ese niño. Se le iluminaba la cara cada vez que ella hablaba, le alcanzaba la silla, le servía el agua antes de que ella pidiera. Nunca lo había visto así, ni siquiera con Lucía, su novia de la universidad con quien estuvo 5 años. Y yo, como buena madre, traté de alegrarme por él. Traté de darle una oportunidad a esa mujer. Los domingos se convirtieron en una especie de actuación. Valentina llegaba siempre impecable, siempre con algún comentario sobre la comida. Ay, señora Carmen, ¿no le parece que la paella lleva demasiada sal? ¿O este pescado está un poquito pasado, no? Comentarios que hacía con esa sonrisa que ya me tenía harta, mientras Alejandro la miraba como si estuviera hablando con sabiduría divina. Isabel, mi hija, también lo notaba. Un día, después de una de esas comidas familiares, me quedé en la cocina lavando los platos y ella se acercó a secarlos. Mamá, me dijo bajito, esa mujer no me gusta nada. ¿Por qué dices eso, mi amor? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Es como si estuviera actuando, como si todo fuera una obra de teatro y nosotros fuéramos los espectadores.
Miguel, el más pequeño, que ya tenía 25 años, pero para mí seguía siendo mi bebé, era el único que parecía llevarse bien con ella. Pero es que Miguel siempre fue el más inocente de mis hijos, el que ve lo bueno en todo el mundo. Trabajaba en el taller mecánico de su padrino y llegaba a casa con las manos llenas de grasa, pero con una sonrisa que podía iluminar toda la casa. «Mamá», me decía, «dale una oportunidad a Valentina. A lo mejor solo está nerviosa porque quiere caerte bien». Pero yo ya tenía más de 60 años y había aprendido a leer a las personas. Había algo en la forma en que Valentina miraba mi casa que me inquietaba, como si estuviera calculando, midiendo, planeando algo. Y cuando Alejandro anunció que se iban a casar, 6 meses después de conocerla, supe que los problemas apenas comenzaban. La boda fue complicada. Valentina quería una ceremonia en la playa, algo moderno y elegante, como ella decía. Pero yo había soñado durante 30 años con ver a mi hijo mayor casándose en la iglesia de San Miguel, donde se habían casado su padre y yo, donde habían sido bautizados mis 3 hijos. «Es que la iglesia es tan anticuada, señora Carmen», me decía con esa vocecita que ya me ponía los nervios de punta. «Nosotros queremos algo más contemporáneo». Al final hicieron las 2 ceremonias. Primero una, bendición rápida en la iglesia, solo para contentarme a mí, como si fuera una concesión que me hacían, y después la verdadera boda en un hotel de la costa, con 300 invitados que yo no conocía y una música tan alta que me dolía la cabeza. Recuerdo que me senté en una mesa al fondo, con Isabel y Miguel, sintiéndome como una extraña en la boda de mi propio hijo, pero lo que más me dolió fue cuando estábamos cortando el pastel. Alejandro me acercó al micrófono para que dijera unas palabras como es tradición. Yo había preparado un discurso sencillo, hablando de lo orgullosa que estaba de él, de cómo había crecido hasta convertirse en el hombre maravilloso que era. Pero cuando empecé a hablar, noté que Valentina me miraba con esa sonrisa tensa, como si cada palabra mía fuera un obstáculo en sus planes. «Gracias, señora Carmen», me interrumpió antes de que pudiera terminar, tomando el micrófono con suavidad, pero con firmeza. «Ahora Alejandro y yo queremos agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial». Y siguió hablando como si yo no existiera, como si mi discurso hubiera sido solo un trámite que había que completar rápidamente. Los primeros meses de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Ellos se habían mudado a un apartamento en el centro de la ciudad, cerca de la oficina de Alejandro, pero venían los domingos, como siempre. Y aunque Valentina seguía con sus comentarios sarcásticos sobre mi comida y mis formas de hacer las cosas, yo trataba de mantener la paz por amor a mi hijo. Hasta que llegó la crisis. La empresa de Alejandro empezó a tener problemas. Algunos clientes no pagaron y se quedó sin capital para continuar con los proyectos. Recuerdo esa tarde de marzo cuando llegó a casa, pálido como nunca lo había visto, con esas bolsas bajo los ojos que solo aparecen cuando alguien no ha dormido en días. «Mamá», me dijo sentándose en la misma silla donde se sentaba cuando era niño, y venía a contarme los problemas. «Del colegio, creo que voy a perder la empresa». Se le quebró la voz al decirlo, y yo sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi niño, mi primer hijo, el que había trabajado tan duro para salir adelante. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté sin pensarlo 2 veces. Porque esa es la respuesta de una madre, ¿verdad? Cuando tu hijo está en problemas, no preguntas por qué o cómo. Simplemente preguntas qué puedes hacer para ayudar. «Son 50.000 euros, mamá». «Es mucho. Dinero, lo sé, pero si no consigo ese dinero antes del viernes voy a tener que declarar la quiebra». 50.000 euros. Era exactamente la cantidad que tenía ahorrada en el banco. Los ahorros de toda una vida, el dinero que había apartado trabajando turnos dobles, vendiendo empanadas los fines de semana, cosiendo ropa para las vecinas, el dinero que había guardado para mi vejez, para no ser una carga para mis hijos cuando fuera mayor. «No te preocupes», le dije abrazándolo como, cuando era pequeño, «mañana mismo vamos al banco y arreglamos esto». Y así lo hicimos. Al día siguiente, muy temprano, fuimos juntos y transferí todo mi dinero a la cuenta de su empresa. Valentina no estaba ese día. Había ido a visitar a su madre en Valencia, y yo me alegré de eso. No quería que viera a su marido llorar de gratitud cuando firmé los papeles.
Te voy a devolver hasta el último centavo, mamá, me prometió con la voz entrecortada. En cuanto la empresa se recupere, te juro que te voy a devolver todo. No hay prisa, mi amor, le dije, aunque por dentro sabía que acababa de apostar toda mi seguridad económica a la carta de mi hijo. Durante los siguientes meses, las cosas empezaron a mejorar para Alejandro. Consiguió nuevos contratos, la empresa se estabilizó, pero yo empecé a notar cambios en Valentina, como si el hecho de que yo hubiera salvado el negocio de su marido le molestara en lugar de agradecérselo. «Qué suerte tiene Alejandro de tener una madre tan generosa», me decía con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Y entonces empezaron los comentarios. Comentarios aparentemente inocentes, pero que tenían veneno en cada palabra. «Señora Carmen, ¿no le parece que esta casa es demasiado grande para una persona sola? Con el precio de las propiedades ahora, debe valer una fortuna. Alejandro me estaba comentando que usted gasta mucho en mantener este lugar. Al principio no le di importancia. Pensé que eran solo conversaciones sin sentido, pero después empecé a notar que Alejandro llegaba con ideas extrañas. «Mamá», me dijo un día mientras tomábamos café en la terraza, «¿has pensado alguna vez en mudarte a algo más pequeño? Esta casa requiere mucho mantenimiento y tú ya no eres tan joven. ¿Mudarme? ¿De mi casa? De la casa donde había criado a mis hijos, donde estaban todos mis recuerdos, donde cada rincón tenía una historia. ¿Por qué hablas de eso, Alejandro?», le pregunté tratando de mantener la calma. «Es que Valentina y yo hemos estado pensando, cuando tengamos hijos vamos a necesitar más espacio y tú podrías vivir más cómoda en un apartamento pequeño, sin tanto que limpiar». Ahí fue cuando entendí el plan. Valentina no solo quería que me fuera de mi casa, quería que les diera mi casa, la casa que había comprado con mi marido antes de que naciera Alejandro, la casa por la que habíamos pagado durante 30 años, la casa que era mi único patrimonio. «Esta es mi casa, Alejandro», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Aquí naciste tú, aquí nació Isabel, aquí nació Miguel. Aquí está enterrado tu padre en el cementerio que está a 2 calles. No me voy a ir a ningún lado». Vi cómo se le cambió la cara, como si no esperara esa respuesta. «Mamá, no tienes que ponerte así», solo era una sugerencia. Pero las sugerencias se convirtieron en presión constante. Cada domingo, cada visita, siempre salía el tema. «Mi prima se mudó a un apartamento pequeño y está feliz. Los gastos de mantenimiento de esta casa deben ser enormes. Cuando uno envejece, es mejor vivir en algo más manejable». Y yo veía cómo Alejandro asentía a cada palabra de su mujer, como si ella fuera la voz de la razón. Una tarde de julio, con ese calor sofocante que hace que hasta las piedras suden, estaba regando las plantas de mi jardín. Esas plantas que había cuidado durante más de 20 años. Cada rosal que había visto crecer desde que era un tallo pequeño. Estaba ahí con la manguera, sintiendo cómo el agua fresca salpicaba mis pies descalzos, cuando escuché voces en la cocina. Era Alejandro y Valentina. Habían llegado sin avisar, cosa que no era normal, porque Valentina siempre llamaba antes para asegurarse de que yo estuviera presentable, como ella decía. Pero esta vez habían entrado directamente, pensando que yo no estaba en casa porque mi coche no estaba en el garaje. Lo había llevado al taller esa mañana. «Tiene que entender que no puede vivir aquí para siempre». Escuché la voz de Valentina, más clara de lo que había hablado nunca en mi presencia. «Es una casa de 4 habitaciones en la mejor zona de la ciudad, Alejandro. Nosotros podríamos hacer mucho con este lugar». «Ya lo sé, amor, pero es mi madre», respondió mi hijo con una voz que sonaba cansada. «Exactly», exclamó Valentina, y el hecho de que cambiara al inglés me indicó que estaba más emocionada de lo normal. «Es tu madre, no tú. Responsabilidad. Ella ya crió a sus hijos. Ya cumplió su función. Ahora nos toca a nosotros formar nuestra familia y necesitamos espacio». Sentí como si me hubieran echado agua helada en pleno verano. «Pero Valentina, ella me prestó todo su dinero cuando la empresa estaba mal», intentó defenderme Alejandro, aunque su voz sonaba cada vez más débil. «Precisamente por eso», le respondió ella con una risita que me puso la piel de gallina. «Ya hizo su aporte a la familia. Ahora puede hacer otro aporte mudándose y dejándonos su casa. Es lo lógico, ¿no?».
Yo estaba ahí parada con la manguera en la mano, con el agua corriendo entre mis dedos, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Mi nuera, la mujer a la que había recibido en mi casa, a la que había tratado como a una hija, a la que había soportado durante 3 años, estaba planeando echarme de mi propia casa. Mira, siguió Valentina, y podía imaginarme perfectamente su expresión, esa sonrisa calculadora que ponía cuando quería convencer a alguien de algo. Yo ya hablé con mi amiga Patricia, la de la inmobiliaria. Dice que podemos conseguir un apartamento precioso para tu mamá cerca del centro, de esos con portero y todo. Ella va a estar mucho mejor allí, más segura, más cómoda, y nosotros podremos empezar nuestra vida familiar aquí. No sé, Valentina, murmuró Alejandro. Se va a molestar mucho si se lo proponemos así. Por eso tenemos que ser inteligentes, le respondió ella, y juro que pude escuchar la sonrisa maliciosa en su voz. Tenemos que hacérselo ver como si fuera lo mejor para ella, como si le estuviéramos haciendo un favor. Fue en ese momento cuando decidí que ya era suficiente. Cerré la llave de la manguera con más fuerza de la necesaria y caminé hacia la casa haciendo ruido con mis chancletas en las baldosas del patio. Quería que supieran que estaba llegando. Quería ver sus caras cuando me vieran aparecer. Entré por la puerta de la cocina, como había hecho miles de veces en los últimos 30 años. Valentina estaba sentada en mi mesa, en la silla que siempre había sido de mi marido, con una carpeta llena de papeles extendida frente a ella. Alejandro estaba de pie, apoyado en la encimera donde yo preparaba el desayuno todas las mañanas. «Hola», dije con la voz más neutral que pude conseguir, aunque por dentro sentía como si tuviera un volcán a punto de explotar. «Mamá», exclamó Alejandro, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «No sabíamos que estabas en casa». «Ya me di cuenta», respondí mirando directamente a Valentina, que había cerrado rápidamente la carpeta. «Señora Carmen», me dijo con esa dulzura falsa que ya conocía tan bien, «justamente estábamos hablando de usted». «Ah, ¿sí?», pregunté acercándome a la mesa donde ella estaba sentada. «¿Y qué decían?». Pude ver cómo tragaba saliva antes de responder. «Pues, que nos preocupamos mucho por usted, viviendo sola en esta casa tan grande». «Qué considerados», dije manteniendo la sonrisa, aunque estoy segura de que mis ojos decían otra cosa completamente diferente. «¿Y cuál es su propuesta?». Valentina miró a Alejandro como pidiendo ayuda, pero mi hijo estaba concentrado en estudiar el suelo como si fuera lo más interesante del mundo. «Bueno», comenzó Valentina abriendo nuevamente la carpeta. «Hemos estado viendo algunas opciones maravillosas para usted. Apartamentos pequeños pero muy cómodos, con toda la seguridad que necesita una señora de su edad, una señora de mi edad, como si fuera una anciana decrépita. ¿Y qué pasaría con mi casa?», pregunté directamente, sin rodeos. Vi cómo se le iluminaban los ojos a Valentina, pensando que yo estaba considerando su propuesta. «Bueno, nosotros podríamos cuidarla por usted. Alejandro se haría cargo del mantenimiento y todas esas cosas pesadas, cuidarla por mí, como si fuera una niña que no puede manejar sus propias cosas, como si los 40 años que había vivido en esta casa no me hubieran enseñado nada sobre cómo mantenerla, como si no hubiera sido yo quien arregló el techo cuando se llovió, quien cambió las tuberías cuando se taparon, quien pintó cada pared cuando hacía falta. Es una propuesta muy interesante», dije sentándome en la silla frente a ella. Mi silla, la silla donde me sentaba todas las mañanas a tomar mi café y planear mi día. ¿Y este plan lo decidieron entre los dos o fue idea de una sola persona? Alejandro finalmente levantó la vista del suelo. «Mamá, no es lo que piensas, solo queremos lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», repetí sintiendo cómo mi temperatura subía grado a grado. «¿Desde cuándo mudarse de la casa donde has vivido toda tu vida adulta es lo mejor para alguien?». «Señora Carmen», intervino Valentina con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. «Entendemos que puede ser difícil al principio, pero piénselo. No más preocupaciones por el mantenimiento, no más gastos enormes de servicios, no más responsabilidades. Usted podría relajarse y disfrutar de su jubilación, disfrutar de mi jubilación, como si hubiera estado trabajando todos estos años para darles mi casa a ellos, como si mi recompensa por una vida de sacrificios
fuera quedarme sin el único patrimonio que tenía. ¿Y dónde exactamente proponen que viva?, pregunté abriendo uno de los folletos que había en la carpeta. Era un apartamento diminuto de una habitación en un edificio que parecía una caja de zapatos. Este lugar se ve muy acogedor, comenté con sarcasmo. Es hermoso, exclamó Valentina con entusiasmo genuino. Tiene una cocina americana muy moderna, un baño completo, y está en un edificio con portero las 24 horas. Usted estaría mucho más segura allí. Segura. Como si vivir en mi propia casa fuera peligroso. ¿Y cuánto cuesta este palacio?, pregunté revisando los papeles. Bueno, son 1.200 euros al mes, respondió Valentina rápidamente. Pero no se preocupe por eso, nosotros podemos ayudarla con una parte del alquiler. ¿Una parte del alquiler? ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero que yo le había prestado a Alejandro? Es muy generoso de su parte, dije cerrando el folleto. Pero tengo una pregunta. ¿Qué les hace pensar que yo quiero mudarme? La pregunta cayó como una bomba en la cocina. Valentina parpadeó varias veces, como si no entendiera que alguien pudiera resistirse a su plan perfecto. Mamá, dijo Alejandro acercándose, es que pensamos que podrías estar más cómoda en un lugar más pequeño. Esta casa es mucho trabajo para una persona sola. Alejandro, lo interrumpí levantándome de la silla, yo he mantenido esta casa durante 15 años después de que murió tu padre. ¿Por qué de repente piensan que no puedo hacerlo más? No es eso, señora Carmen, intervino Valentina con esa voz que usaba cuando quería parecer razonable. Es que a medida que uno envejece es natural querer simplificar la vida, deshacerse de responsabilidades innecesarias, como si mi casa fuera una carga. ¿Sabes qué, Valentina?, dije mirándola directamente a los ojos. Tienes razón, a medida que uno envejece es importante deshacerse de cosas innecesarias. Vi cómo sonrió pensando que había ganado. Por eso he decidido deshacerme de las visitas de los domingos que me causan estrés. La sonrisa se le congeló en la cara. ¿Qué quiere decir?, preguntó con una voz que de repente sonaba menos segura. Quiero decir que desde ahora van a venir a visitarme solo cuando yo los invite. Y solo van a hablar de mudanzas si yo saco el tema. Mamá, no puedes estar hablando en serio, dijo Alejandro con esa voz de niño pequeño que usaba cuando creía que había hecho algo malo. Muy en serio, mi amor, le respondí. Esta es mi casa, comprada con el dinero de mi trabajo y el de tu padre. Nadie, absolutamente nadie, me va a presionar para que me vaya de aquí. Valentina se levantó de la silla como un resorte. Señora Carmen, creo que está malinterpretando nuestras intenciones, comenzó a decir, pero yo la interrumpí levantando la mano. No estoy malinterpretando nada. Las escuché hablando en mi cocina sobre cómo echarme de mi casa. No hay nada que malinterpretar ahí. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. Se dio cuenta de que las había escuchado. Miró a Alejandro buscando apoyo, pero mi hijo tenía la cara roja como un tomate. Mamá, nosotros no queríamos, comenzó a decir, pero lo volví a interrumpir. ¿No querían qué, Alejandro? ¿No querían que me enterara de sus planes? ¿No querían que supiera que mi nuera piensa que ya cumplí mi función y que ahora debo hacerme a un lado para que ustedes tomen mi casa? Mi voz había subido de volumen sin que me diera cuenta. No es así, gritó Valentina perdiendo por primera vez esa compostura falsa. Solo queríamos ayudarla. Esta casa es demasiado para usted. ¿Ayudarme?, pregunté con una carcajada que no tenía nada de divertido. ¿Quitarme mi casa es ayudarme? Usted no entiende, siguió gritando Valentina, y ahí vi por primera vez su verdadera personalidad, sin máscaras, sin actuación. Nosotros somos jóvenes, queremos tener hijos, necesitamos espacio. Usted ya vivió su vida, ya vivió su vida. Esas palabras me golpearon como una bofetada, como si a los 62 años yo fuera un mueble viejo que estorba, como si no tuviera derecho a seguir viviendo en mi propia casa, porque ya había cumplido mi propósito de criar hijos. Valentina, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, creo que es hora de que te vayas de mi casa. ¿Cómo dice?, preguntó con incredulidad. Que te largues, ahora mismo, y no vuelvas hasta que aprendas a respetar a la dueña de esta casa. No me puede echar, gritó, poniéndose histérica. Alejandro es su hijo, yo soy su nuera.
Precisamente por eso, le respondí, porque eres la esposa de mi hijo, es que te estoy dando la oportunidad de irte con dignidad antes de que diga cosas de las que después me arrepienta. Alejandro estaba parado ahí como un poste, sin saber qué hacer. Miraba a su esposa, me miraba a mí, volvía a mirar a su esposa. Alejandro, le dije sin quitarle los ojos de encima a Valentina, tú puedes quedarte si quieres. Pero ella, Sebastián, ahora, esto es ridículo, gritó Valentina agarrando su bolso. Alejandro, vamos, no vamos a quedarnos aquí a aguantar esto. Pero Alejandro no se movió, se quedó ahí parado, y pude ver en sus ojos que estaba recordando todo lo que yo había hecho por él, el dinero que le había prestado, los años que había trabajado para darle una educación, las noches que había pasado despierta cuando era pequeño y tenía pesadillas. Vete, Valentina, dijo finalmente con una voz muy bajita. ¿Qué? Preguntó ella como si no hubiera escuchado bien. Que te vayas. Mi madre tiene razón. Esta es su casa y tú no tienes derecho a tratarla así. Nunca en mi vida había visto a una persona ponerse tan roja de ira. Valentina temblaba de la rabia, con los puños cerrados a los costados. Muy bien, gritó dirigiéndose hacia la puerta, pero esto no se queda así, ya van a ver. Y salió dando un portazo que hizo temblar los vasos en la alacena. Alejandro y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina y el rumor del tráfico en la calle. Finalmente, mi hijo se sentó en la silla que había ocupado Valentina y puso la cabeza entre las manos. Perdóname, mamá, dijo con la voz quebrada. Yo no quería que las cosas llegaran a esto. Me acerqué y le puse la mano en el hombro como había hecho tantas veces cuando era niño. Alejandro, mi amor, tú no tienes la culpa de que tu esposa sea una interesada. Pero yo la apoyé, murmuró sin levantar la cabeza. Yo pensé que tal vez tenía razón, que tal vez sería mejor para ti vivir en un lugar más pequeño. ¿Y por qué no me lo preguntaste a mí directamente? Le dije con suavidad. ¿Por qué tenían que hacer planes a mis espaldas? Porque tenía miedo de que te molestaras, confesó finalmente levantando la vista. Y porque Valentina puede ser muy convincente cuando quiere algo. Convincente. Esa era una forma diplomática de decir manipuladora. Mijo, le dije sentándome a su lado, yo entiendo que quieras formar tu propia familia. Es natural, es lo que debe pasar, pero eso no significa que tengas que quitarme la mía. No quiero quitarte nada, mamá, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Esta siempre va a ser tu casa, siempre. Pero yo sabía que las cosas habían cambiado para siempre, que Valentina no iba a olvidar esta humillación, que iba a hacer todo lo posible para vengarse. Y tenía razón. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Primero fueron las llamadas. Valentina le decía a Alejandro que yo era una vieja egoísta, que no quería ver feliz a su hijo, que mientras yo viviera en esa casa, ellos nunca podrían tener su propio hogar, que yo estaba manipulándolo con sentimientos de culpa. Después vinieron las amenazas veladas. Si tu madre no entra en razón, le decía a Alejandro, tal vez tengamos que buscar otra forma de resolver esto. ¿Otra forma? ¿Qué otra forma? ¿Envenenarme? ¿Quemarme la casa? ¿Declararme incapacitada mentalmente? Isabel me visitó una tarde y me contó lo que estaba pasando. Mamá, me dijo mientras tomábamos té en la terraza, Alejandro está destrozado. Valentina lo está presionando para que elija entre ustedes dos. ¿Y qué le dices tú?, le pregunté. Le digo que está loco si piensa dejar a su madre por esa víbora, respondió mi hija con una vehemencia que me sorprendió. Le digo que tú sacrificaste toda tu vida por nosotros y que ahora ella quiere echarte como a un perro viejo. Mi Isabel, siempre tan directa. Miguel también vino a verme. Mi niño pequeño llegó con una cara de preocupación que me partió el corazón. Mamá, me dijo, ¿es verdad que Valentina quiere que te mudes? ¿Quién te dijo eso?, le pregunté. Alejandro. Está muy confundido, no sabe qué hacer. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté a mi hijo menor. Yo pienso que esa mujer está loca, me respondió con una sonrisa. Esta es tu casa, mamá. Aquí nacimos todos, aquí están nuestros recuerdos. ¿Cómo va a pretender que te vayas? Pero las presiones continuaron. Valentina empezó a usar tácticas más sutiles. Le decía a Alejandro que mientras viviera conmigo nunca iba a madurar como hombre.
que los hombres de verdad proveen un hogar para su familia, que yo lo tenía controlado como si fuera un niño, y funcionó. Poco a poco, vi cómo mi hijo se iba alejando. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Cuando venía estaba tenso, incómodo, como si estar en su casa de la infancia fuera una traición a su esposa. Una noche, mientras regaba las plantas del jardín bajo la luz de la luna, escuché ruidos extraños en la calle. Era Valentina en su coche, aparcada frente a mi casa, hablando por teléfono. No podía escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal era agresivo, gesticulaba mucho. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. «Señora Rodríguez», me dijo la empleada, «hemos recibido una consulta sobre el estado de su hipoteca». «¿Mi hipoteca? ¿Qué hipoteca? Yo había terminado de pagar mi casa hacía más de 10 años. ¿Quién hizo esa consulta?», pregunté con el corazón en la garganta. «No puedo dar esa información por teléfono», me respondió, «pero le sugiero que venga al banco para revisar su expediente». Fui esa misma tarde. El gerente del banco, don Francisco, que me conocía desde hacía 20 años, me recibió con cara de preocupación. «Carmen», me dijo, «alguien ha estado preguntando sobre tu situación financiera. Querían saber si tienes deudas, si la casa tiene algún gravamen». «¿Quién?», pregunté, aunque ya tenía mis sospechas. «Una mujer joven, rubia. Dijo que era de una inmobiliaria y que estaba evaluando propiedades en la zona para un cliente. Valentina. Esa maldita estaba investigando mis finanzas. ¿Le dieron alguna información?», pregunté con pánico. «Por supuesto que no», me tranquilizó don Francisco. «Pero Carmen, ten cuidado. Esto no me huele bien. No me olía bien a mí tampoco. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las formas en que Valentina podría hacerme daño. ¿Podría inventar que yo tenía demencia? ¿Podría decir que no era capaz de cuidar de mí misma? ¿Podría conseguir que Alejandro me internara en un asilo? Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada ruido extraño me sobresaltaba. Cada llamada de teléfono me ponía nerviosa. Empecé a sospechar de todo el mundo. Del cartero que tardaba más de lo normal en entregar las cartas. Del jardinero que cortaba el césped del vecino y me miraba demasiado. De la mujer que paseaba al perro y siempre se detenía frente a mi casa. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché que alguien tocaba el timbre. Miré por la ventana y vi a un hombre en traje con una carpeta en la mano. Tenía pinta de abogado o de empleado del gobierno. Mi corazón empezó a latir, como un tambor. «¿Señora Carmen Rodríguez de Herrera?», me preguntó cuando abrí la puerta. «Sí, soy yo», respondí tratando de mantener la calma. «Soy del Departamento de Servicios Sociales», dijo mostrándome una identificación. «Hemos recibido una denuncia de que usted podría necesitar asistencia para el cuidado personal». «¿Una denuncia? ¿Quién había hecho una denuncia?», aunque ya sabía la respuesta. «¿Puedo preguntarle quién hizo esa denuncia?», pregunté con la voz más firme que pude. «Su conseguir». «Lo siento, esa información es confidencial», me respondió, «pero tengo que hacerle algunas preguntas para evaluar su situación». Pasamos la siguiente hora en mi sala, mientras este hombre me hacía preguntas sobre mi rutina diaria, mis medicinas, mi capacidad para cocinar y limpiar. Era humillante, como si fuera una criminal o una loca, como si vivir sola a los 62 años fuera evidencia de incapacidad mental. «¿Tiene familia que pueda cuidarla?», me preguntó, tomando notas en su carpeta. «Tengo 3 hijos», le respondí, «pero no necesito que nadie me cuide. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma». «¿Y sus hijos vienen a visitarla regularmente?». Esa pregunta me dolió más que todas las demás, porque la respuesta era no. Alejandro había dejado de venir desde la pelea con Valentina. Isabel venía una vez por semana, pero vivía al otro lado de la ciudad y tenía sus propias responsabilidades. Miguel venía cuando podía, pero trabajaba. «Son turnos muy largos. Mi familia está muy ocupada», le dije. «Pero eso no significa que yo necesite asistencia». El hombre siguió escribiendo. «¿Ha tenido alguna caída recientemente? ¿Algún olvido importante? ¿Dificultades para manejar sus finanzas?». Respondí no a todas sus preguntas porque eran todas mentiras. Yo estaba perfectamente bien, física y mentalmente, pero sabía que alguien había pintado un cuadro diferente. Alguien había sugerido que yo era una anciana desamparada que no podía cuidar de sí misma,
Cuando el hombre se fue, llamé inmediatamente a Isabel. «Mi amor», le dije tratando de no sonar desesperada, «necesito que vengas. Ha pasado algo». Isabel llegó en 20 minutos con la cara desencajada de preocupación. Le conté todo: la visita del empleado de servicios sociales, las preguntas, las insinuaciones. «Esa hija de perra», murmuró Isabel con una rabia que pocas veces había visto en ella. «Esa maldita está tratando de declararte incapacitada». «¿Puede hacer eso?», pregunté con terror. «Puede intentarlo», me respondió mi hija, «pero va a tener que demostrarlo, y yo no voy a dejar que eso pase». Isabel se quedó conmigo esa noche, y al día siguiente fuimos juntas a ver a un abogado. Don Patricio Salinas era un hombre mayor, de esos abogados de pueblo que conocen todas las leyes y todos los trucos. «Señora Carmen», me dijo después de escuchar mi historia, «alguien está tratando de crear un expediente en su contra, pero no se preocupe, vamos a defendernos». «¿Qué tengo que hacer?», le pregunté. «Primero vamos a solicitar una evaluación médica completa que demuestre que usted está perfectamente capacitada», me explicó. «Después vamos a pedir una copia de la denuncia para ver exactamente qué están alegando en su contra». Los días siguientes fueron un torbellino de citas médicas, exámenes de sangre, pruebas de memoria, evaluaciones psicológicas. Era agotador y humillante, pero necesario. Cada médico que me examinaba confirmaba lo que yo ya sabía. Estaba perfectamente bien para mi edad. Mientras tanto, don Patricio consiguió una copia de la denuncia. La persona que la había hecho alegaba que yo vivía en condiciones insalubres, que tenía episodios de confusión, que había empezado a tener olvidos peligrosos como dejar la estufa encendida. Todo era mentira. Mentiras calculadas y específicas. «¿Quién firmó la denuncia?», le pregunté al abogado, aunque ya sabía la respuesta. «Una tal Valentina Castellanos», me confirmó, «y hay una carta de apoyo firmada por su hijo Alejandro Rodríguez». Alejandro, mi propio hijo, había firmado una carta apoyando las mentiras de su esposa. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. El niño que había criado, por el que había sacrificado todo, ahora estaba tratando de quitarme mi casa declarándome incapacitada. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi marido. Lloré por la traición, por la ingratitud, por la crueldad de descubrir que el hijo al que más había amado era capaz de apuñalarme por la espalda por complacer a su esposa. Pero al día siguiente me levanté con una determinación que no había sentido en años. Si Valentina quería guerra, iba a tener guerra, pero iba a ser una guerra que ella nunca olvidaría. Llamé a Isabel y a Miguel y les pedí que vinieran urgentemente. Cuando llegaron, les mostré la denuncia y la carta de Alejandro. Vi cómo se les cambiaba la cara al leer las mentiras sobre mí. «¿Cómo pudo hacer esto?», murmuró Miguel con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudo traicionar a su propia madre?». «Porque esa mujer lo tiene completamente manipulado», respondió Isabel con una furia que daba miedo. «Y porque es un cobarde que prefiere lastimar a su madre antes que enfrentarse a su esposa». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Miguel. Y ahí fue cuando se me ocurrió el plan. Un plan que le enseñaría a Valentina que había subestimado completamente a la mujer con la que se había metido. «Vamos a darle exactamente lo que quiere», les dije con una sonrisa que hasta a mí me asustó. «Vamos a mudarnos». «¿Qué?», exclamaron los dos al mismo tiempo. «Van a ver», les dije. «Confíen en su madre». Los siguientes días fueron de preparación intensa. Con la ayuda de don Patricio, redacté todos los documentos necesarios: transferencias de propiedad, poderes legales, documentos que parecían indicar que efectivamente me estaba mudando. También contraté a una empresa de mudanzas, pero no cualquier empresa. Contraté a los hermanos Mendoza, que llevaban cajas vacías y muebles viejos que había comprado en rastrillos. Quería que se viera como una mudanza real. El día de la mudanza, llegué temprano a casa de Alejandro. Toqué el timbre con el corazón latiendo como un tambor, preguntándome si mi propio hijo me recibiría después de lo que había hecho. Fue Valentina quien abrió la puerta. No pudo ocultar su sorpresa al verme ahí. «Señora Carmen», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «¡Qué sorpresa!». «Hola, Valentina», le respondí con la voz más dulce que pude conseguir. «¿Está Alejandro?». «Está desayunando», me dijo después de una pausa. «¿Quiere pasar?».
Sí, por favor, le dije entrando a la casa donde mi hijo vivía desde que se había casado. Una casa pequeña pero moderna, muy diferente a la calidez de mi hogar. Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café en las manos. Cuando me vio, se puso pálido como la pared. «Mamá», murmuró levantándose, «¿qué haces aquí?» «Vengo a agradecerte», le dije acercándome. «¿Agradecerme?», preguntó con confusión. «Sí», le respondí abrazándolo, aunque él se quedó rígido como una tabla. «A agradecerte por ayudarme a entender que tenías razón». Pude ver cómo Valentina se acercaba más para escuchar mejor. «¿De qué hablas, mamá?», preguntó Alejandro. «De la casa», le dije, con una sonrisa que practicada durante días. «Tienes razón, es demasiado grande para mí. Es hora de que me mude». Vi cómo los ojos de Valentina se iluminaban como luces de Navidad. «¿En serio?», preguntó mi hijo con una mezcla de alivio y culpa en la voz. «En serio», le confirmé. «De hecho, ya contraté la empresa de mudanzas. Hoy mismo me voy de la casa». «¿Hoy?», exclamó Valentina sin poder ocultar su emoción. «Sí, hoy», le respondí. «Y quería preguntarles si quieren venir a ver cómo me voy. Después de todo, ustedes fueron los que me convencieron de que era lo mejor». «Por supuesto que vamos», respondió Valentina inmediatamente. «¿Verdad, Alejandro?». Mi hijo asintió sin decir nada, pero pude ver en sus ojos que algo no le cuadraba. Me conocía lo suficiente para saber que yo no me rendiría tan fácilmente, pero Valentina estaba tan emocionada con su triunfo que no notó nada extraño. Llegamos a mi casa justo cuando los hermanos Mendoza estaban sacando los primeros muebles viejos y feos que había comprado específicamente para esta actuación. Valentina no podía ocultar su alegría viendo cómo mis cosas salían de la casa. «¿A dónde se va, señora Carmen?», me preguntó con esa falsa preocupación que ya conocía tan bien. «A un apartamento pequeño cerca del centro», le respondí, «como ustedes me sugirieron, mucho más apropiado para una mujer de mi edad». Durante las siguientes 2 horas, Valentina supervisó mi mudanza como un general supervisando una batalla ganada. Comentaba cada mueble que salía, cada caja que cargaban. «Qué bueno que se está deshaciendo de todas estas cosas viejas», decía. «En su nuevo apartamento va a estar mucho mejor». Alejandro, en cambio, estaba cada vez más callado. Me miraba como si estuviera tratando de descifrar un acertijo. Conocía a su madre lo suficiente para saber que algo no estaba bien, pero no se atrevía a preguntarme directamente. Cuando los de la mudanza terminaron de cargar el último mueble falso, me acerqué a Valentina con las llaves de la casa en la mano. «Bueno», le dije, «supongo que ya pueden empezar a hacer sus planes para la casa». Sus ojos brillaron de avaricia al ver las llaves. «Señora Carmen», me dijo tratando de sonar humilde, «de verdad esperamos que sea muy feliz en su nuevo hogar». «Oh, lo voy a hacer», le aseguré, «y ustedes también van a ser muy felices aquí, estoy segura». Le entregué las llaves y vi cómo las agarraba como si fueran lingotes de oro. «Gracias», murmuró, aunque estaba claro que no sentía ni una pizca de gratitud. Solo triunfo, solo satisfacción por haber conseguido lo que quería. «Hay solo una pequeña cosa que debo mencionar», les dije cuando ya me estaba subiendo al coche que había alquilado para la ocasión. «¿Qué cosa?», preguntó Valentina con una sonrisa confiada. «Bueno, como ustedes van a vivir aquí ahora, obviamente van a tener que hacerse cargo de todos los gastos». «¿Qué gastos?», preguntó Alejandro frunciendo el ceño. «Los gastos normales de mantenimiento», le expliqué como si fuera lo más natural del mundo. «La hipoteca, los servicios, los impuestos, ya saben, todas esas responsabilidades tan pesadas de las que me querían librar». «¿Hipoteca?», preguntó Valentina, pero pensé que la casa estaba pagada. «Oh no», le dije con inocencia, «tuve que hipotecarla el año pasado para prestarle el dinero a Alejandro para su empresa. ¿No te lo había contado mi amor?». Vi cómo la cara de Valentina cambiaba de color, de rosado triunfante a blanco preocupado. «¿Cuánto es la hipoteca?», preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura. «Solo 3.000 euros al mes», le respondí, «más los servicios, claro, y los impuestos, y el mantenimiento del jardín y las reparaciones». «¿3.000 euros?», murmuró Alejandro. «¿Al mes?», agregó Valentina con horror. «Sí, pero no se preocupen», les dije. «Estoy segura de que pueden manejarlo. Después,
Ante todo, ustedes decían que yo gastaba demasiado en mantener este lugar. Valentina se quedó parada ahí con las llaves en la mano, como si se hubieran convertido en serpientes venenosas. Pero, balbuceó, nosotros no podemos pagar 3.000 euros al mes. ¿No pueden?, pregunté con sorpresa fingida. Pero si Alejandro me dijo que su empresa estaba yendo muy bien. Va bien, pero no tan bien, murmuró mi hijo, empezando a entender que había caído en una trampa. Bueno, les dije, supongo que tendrán que ajustar su presupuesto, o tal vez buscar trabajos adicionales, o vender algunas cosas. Espere, dijo Valentina con desesperación. Nosotros no sabíamos lo de la hipoteca. ¿No sabían?, pregunté con inocencia. Pero si ustedes fueron los que me convencieron de que esta casa era una carga financiera demasiado pesada para mí, pensé que habían investigado todos los gastos. La verdad es que no había ninguna hipoteca. La casa estaba completamente pagada desde hacía años, pero había preparado documentos falsos que parecían muy reales. Documentos que cualquier persona que no fuera abogado tomaría por auténticos. Señora Carmen, dijo Valentina con la voz temblorosa, tal vez podríamos reconsiderar este arreglo. ¿Reconsiderar?, pregunté. Pero si ustedes fueron los que insistieron en que me mudara, incluso hicieron una denuncia a servicios sociales para asegurarse de que no tuviera opción. Vi cómo Alejandro se ponía tenso al escuchar eso. ¿Qué denuncia?, preguntó mirando a su esposa. Nada importante, murmuró Valentina evitando su mirada. Solo queríamos asegurarnos de que tuviera la ayuda que necesitaba. ¿La ayuda que necesitaba?, repetí. ¿Te refieres a la denuncia donde decías que yo tenía episodios de confusión y que vivía en condiciones insalubres? Alejandro se volvió hacia su esposa con una cara que nunca le había visto. ¿Hiciste qué?, le preguntó con una voz que daba miedo. Era necesario, respondió Valentina a la defensiva. Era la única forma de hacerle entender que necesitaba mudarse. Mentiste sobre mi madre para forzarla a dejar su casa, gritó Alejandro. Era por nuestro bien, gritó Valentina de vuelta. Por nuestro futuro, por los hijos que queremos tener. Mentiste sobre mi madre, siguió gritando mi hijo. Dijiste que estaba loca. No dije que estaba loca, solo dije que necesitaba ayuda. Yo me quedé ahí parada viendo cómo mi plan funcionaba a la perfección, viendo cómo la codicia de Valentina la había llevado directo a la trampa que le había tendido, viendo cómo Alejandro finalmente empezaba a ver la verdadera personalidad de su esposa. Bueno, les dije interrumpiendo su pelea, los dejo para que resuelvan sus problemas. Yo tengo que ir a mi nuevo apartamento. ¡Espere!, gritó Valentina corriendo hacia mí. No puede irse así. ¿Por qué no?, pregunté. ¿No era esto lo que querían? Pero la hipoteca, exclamó con desesperación. Nosotros no podemos pagar eso. Entonces supongo que tendrán que devolver la casa, le dije con tranquilidad. Después de todo, si no pueden pagar los gastos, no pueden vivir aquí. Esto es una trampa, gritó finalmente mostrando su verdadera cara. Usted nos tendió una trampa. ¿Una trampa?, pregunté con inocencia. Yo solo les di exactamente lo que pidieron, mi casa, con todas sus responsabilidades incluidas. Alejandro me miraba con una mezcla de admiración y horror. Finalmente entendía que su madre no era la anciana indefensa que su esposa había pintado, que era una mujer inteligente que había sobrevivido a cosas mucho peores que los planes de una niña malcriada. «Mamá», me dijo acercándose, ¿hay realmente una hipoteca? Lo miré a los ojos y vi en ellos al niño que había sido, al joven que había criado, al hombre bueno que había debajo de toda la manipulación de su esposa. ¿Tú qué crees, mi amor?, le pregunté con una sonrisa. Tardó apenas unos segundos en entender. No hay ninguna hipoteca, murmuró. Nunca la hubo. ¿Qué?, gritó Valentina. ¿Qué quiere decir que no hay hipoteca? Quiere decir que mi madre acaba de demostrarnos que somos unos idiotas, le respondió Alejandro con amargura. La casa está completamente pagada desde hace años, les expliqué, y los documentos de la hipoteca que vieron son tan falsos como la denuncia que hicieron contra mí. Pero eso es fraude, gritó Valentina. Eso es ilegal. ¿Fraude?, pregunté con una carcajada. ¿Como mentir a los servicios sociales sobre el estado mental de una persona? Eso es diferente.
murmuró Valentina, pero ya no sonaba convincente ni para ella misma. No, mi querida nuera, le dije, eso es exactamente lo mismo. Alejandro se dejó caer en los escalones de la entrada de la casa. Dios mío, murmuró, ¿qué hemos hecho? Ustedes trataron de robarme mi casa, le respondí, y yo les enseñé que había elegido a la víctima equivocada. Valentina estaba ahí parada con las llaves en la mano, temblando de rabia. Esto no se va a quedar así, me gritó. Voy a denunciarla, voy a contarle a todo el mundo lo que hizo. Adelante, le dije. Cuéntales a todos cómo trataste de echar a una mujer de 62 años de su propia casa mintiendo sobre su estado mental. Nadie le va a creer, murmuró, pero ya sin convicción. ¿No me van a creer?, pregunté. ¿No le van a creer a la mujer que tiene copias de tu denuncia falsa? A la mujer que tiene grabaciones de nuestras conversaciones, a la mujer que tiene testigos de todo lo que has hecho. Valentina se puso blanca como el papel. ¿Grabaciones?, preguntó con terror. Por supuesto, le mentí con una sonrisa. ¿Pensaste que iba a enfrentarme a ti sin protegerme? Soy mayor, mi querida, no estúpida. No había grabaciones, por supuesto, pero ella no tenía forma de saberlo, y la duda era suficiente para aterrorizarla, especialmente porque sabía que todo lo que había hecho estaba mal. Alejandro, le dije a mi hijo, tú tienes una decisión que tomar. ¿Qué decisión?, preguntó sin levantar la vista del suelo. Puedes seguir con tu esposa y sus planes de robarme mi casa, sabiendo que todo el mundo va a saber lo que hicieron, o puedes recordar quién te crió, quién te educó, quién te prestó su dinero cuando tu empresa estaba en problemas. Mamá, murmuró con la voz quebrada. No tienes que decidir ahora, le dije con suavidad, pero piénsalo bien. Piensa en qué tipo de mujer es capaz de mentir sobre la salud mental de su suegra para robarle su casa. Y pregúntate si esa es la mujer con la que quieres pasar el resto de tu vida. Me dirigí hacia el coche, pero antes de subirme me volví hacia Valentina una última vez. Ah, por cierto, le dije, las llaves que tienes en la mano no sirven. Cambié todas las cerraduras esta mañana. Vi cómo se le desencajaba la cara. ¿Qué?, gritó. Pero usted dijo que nos estaba dando la casa. No, le corregí. Yo dije que me estaba mudando. Nunca dije que les estaba dando nada. Especialmente no a alguien que trata de declararme mentalmente incapacitada. Valentina tiró las llaves al suelo con tanta fuerza que rebotaron. Esto es imposible, gritó. Usted no puede hacer esto. Ya lo hice, le respondí subiéndome al coche, y la próxima vez que quieras algo que no te pertenece, asegúrate de no subestimar a tu oponente. Mientras me alejaba pude ver por el espejo retrovisor cómo Valentina seguía gritando en la calle, y cómo Alejandro la miraba como si la estuviera viendo por primera vez, como si finalmente entendiera con qué tipo de mujer se había casado. Me fui directamente a casa de Isabel, donde había estado viviendo realmente durante los últimos 3 días. Mi hija me recibió con una sonrisa enorme. ¿Cómo fue?, me preguntó con emoción. Perfecto, le respondí. Absolutamente perfecto. Esa noche, los 3 hermanos cenamos juntos por primera vez en meses. Isabel había preparado paella, la misma receta que le había enseñado nuestra abuela. Miguel llegó directamente del trabajo, todavía con el overol sucio, pero con una sonrisa que iluminaba la habitación. Cuéntanos todo, me pidió Miguel sentándose a mi lado, y les conté cada detalle del plan, cada momento de la actuación, cada segundo de la cara de horror de Valentina cuando se dio cuenta de que había sido superada. No puedo creer que Alejandro firmara esa denuncia, murmuró Isabel moviendo la cabeza, después de todo lo que hiciste por él. Estaba manipulado, le dije. Esa mujer es muy hábil para hacer que los hombres hagan lo que ella quiere. ¿Crees que va a cambiar?, preguntó Miguel. ¿Crees que se va a dar cuenta de cómo es realmente Valentina? No lo sé, admití, pero al menos ahora tiene información. Ahora sabe de lo que es capaz su esposa. Lo que haga con esa información depende de él. 3 días después, Alejandro tocó a la puerta de mi casa. Estaba pálido, demacrado, como si no hubiera dormido desde la confrontación. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?» «Por supuesto», le respondí, «esta siempre va a ser tu casa». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante tantos años. «No sé ni por dónde empezar», me dijo con la voz temblorosa.
No sé cómo pedirte perdón por lo que hice. Empieza por el principio, le dije con suavidad. Valentina me convenció de que estabas perdiendo la capacidad de cuidarte sola. Comenzó. Me dijo que te había visto confundida, que habías dejado la estufa encendida, que se te olvidaban las cosas. Yo no quería creerle, pero ella insistía tanto que empecé a dudarlo. ¿Y por eso firmaste la denuncia?, le pregunté. Pensé que si los servicios sociales te evaluaban y veían que estabas bien, eso terminaría con... Las dudas de Valentina, me explicó. No sabía que ella había mentido en la denuncia. Pensé que era solo una evaluación de rutina. ¿Y el plan de mudanza?, pregunté. Eso fue idea de ella desde el principio, admitió. Me dijo que sería mejor para ti vivir en un lugar más pequeño, sin tantas responsabilidades, y yo, como un idiota, la creí. Se le quebró la voz al decir eso. Alejandro, le dije tomándole las manos, tu esposa no te estaba cuidando a ti, te estaba manipulando, para conseguir lo que ella quería. Ya lo sé, murmuró. Después de lo que pasó el otro día, tuvimos una pelea terrible. Dijo cosas horribles sobre ti, sobre mí, sobre nuestra familia. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Dijo que tú eras una vieja manipuladora que me tenía controlado. Me contó con dolor. Dijo que mientras tú estuvieras viva, yo nunca iba a ser un hombre de verdad. Dijo que la familia Rodríguez éramos todos unos perdedores, que nos aferrábamos al pasado. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, no por mí, sino por mi hijo, por lo que tenía que haber sentido escuchando a la mujer que amaba hablar así de su familia. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que se fuera, respondió. Le dije que empacara sus cosas y se fuera de mi casa. ¿Se fue?, pregunté sorprendida. Sí, confirmó. Pero antes me dijo que esto no había terminado, que iba a luchar por lo que consideraba que era suyo. ¿Lo que era suyo?, repetí. La casa, mamá, me explicó. Ella sigue pensando que de alguna manera tiene derecho a esta casa. Dice que invirtió 3 años de su vida en esta familia y que merece algo a cambio. Invirtió 3 años, como si estar casada con mi hijo fuera un trabajo, como si fingir que me quería fuera una inversión que debía tener dividendos. ¿Y tú qué sientes?, le pregunté. Me siento como un idiota, admitió, como un niño que fue engañado por alguien mucho más inteligente, pero también me siento aliviado, como si hubiera despertado de una pesadilla. ¿La amas?, le pregunté directamente. Se quedó en silencio durante varios minutos. Creí que la amaba, dijo finalmente, pero ahora me doy cuenta de que lo que amaba era la idea de ella, la mujer que fingía ser cuando estaba conmigo, no la mujer real que es capaz de lastimar a mi madre para conseguir lo que quiere. Alejandro, le dije, tú eres mi hijo y siempre lo vas a ser. Lo que pasó entre nosotros se puede arreglar, pero tienes que decidir qué tipo de vida quieres vivir y con qué tipo de persona quieres vivirla. Ya lo decidí, me dijo con una firmeza que no había escuchado en su voz en mucho tiempo. Quiero vivir mi vida como el hombre que tú me enseñaste a ser, no como el hombre que ella quería que fuera. Nos abrazamos entonces por primera vez en meses y sentí como si recuperara a mi hijo, no completamente, porque las heridas tardan en sanar, pero lo suficiente para saber que íbamos a estar bien. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro empezó los trámites de divorcio, lo que resultó ser más complicado de lo esperado porque Valentina contrató a un abogado muy agresivo que alegaba que tenía derecho a una parte de los bienes familiares. Pero don Patricio estaba preparado. Había documentado todo el plan de Valentina, incluyendo la denuncia falsa y los intentos de manipulación. Esta mujer no solo no va a conseguir nada, me dijo, sino que podría enfrentar cargos por fraude si insiste en su demanda. Al final, Valentina aceptó un acuerdo donde se llevaba solo lo que había traído al matrimonio y una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a mí o a mi casa. Era menos de lo que merecía por todo el daño que había causado, pero era suficiente para cerrar ese capítulo. Isabel y Miguel volvieron a visitarme regularmente los domingos, y después de unos meses, Alejandro también empezó a venir. Al principio era incómodo, había silencios largos y conversaciones forzadas, pero poco a poco fuimos sanando. Un domingo por la tarde, mientras limpiábamos los platos después de la comida, Alejandro me dijo, «Mamá,
Quiero que sepas que nunca voy a olvidar lo que aprendí de todo esto. ¿Qué aprendiste?, le pregunté. Que la familia no es algo que se puede cambiar por conveniencia, me respondió. Que hay personas en este mundo que son capaces de cualquier cosa para conseguirlo que quieren, y que mi madre es mucho más inteligente y fuerte de lo que yo pensaba. ¿Y qué más?, le pregunté con una sonrisa. Que nunca, pero nunca más, voy a dejar que alguien me convenza de lastimar a las personas que amo, me dijo con lágrimas en los ojos. Especialmente no a la mujer que sacrificó toda su vida para criarme. Ahora, 6 meses después, puedo decir que mi familia está más unida que nunca. Alejandro está saliendo con una mujer nueva, Carmen. Sí, tiene mi mismo nombre. Es maestra de escuela, dulce y genuina, y lo más importante, me trata con respeto y cariño real, no fingido. Isabel está embarazada de su segundo hijo y viene a visitarme cada vez más seguido porque dice que necesita consejos de abuela. Miguel sigue siendo mi bebé, aunque ya tiene 26 años, y me trae flores cada viernes cuando sale del trabajo. Y yo sigo viviendo en mi casa, en la casa donde crié a mis hijos, donde están todos mis recuerdos, donde está enterrado mi corazón. Nadie me va a sacar de aquí hasta que yo decida irme por mi propia voluntad. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido a las presiones de Valentina, si hubiera aceptado mudarme a ese apartamento diminuto, dejando que ella se quedara con mi casa. Probablemente habría terminado amargada, sintiéndome como una víctima, viendo cómo la mujer que había destruido a mi familia disfrutaba de lo que había sido mío. Pero en lugar de eso, elegí luchar. Elegí demostrarle que había subestimado completamente a la mujer con la que se había metido, y en el proceso no solo recuperé mi casa, recuperé a mi hijo y demostré que a los 62 años todavía puedo dar batallas que parecían imposibles de ganar. La lección que aprendí de todo esto es simple. Nunca subestimes a una madre que está protegiendo su hogar, especialmente si esa madre ha sobrevivido a criar 3 hijos sola, a mantener una casa durante décadas y a todas las batallas que la vida le ha puesto en el camino. Valentina pensó que era inteligente, pensó que había encontrado a la víctima perfecta en una pobre anciana indefensa, pero se olvidó de algo fundamental. Las mujeres de mi generación no llegamos a donde estamos siendo débiles, llegamos siendo más fuertes, más astutas y más decididas que cualquier niña mimada que cree que el mundo le debe algo. Y cuando alguien amenaza lo que más amamos, cuando alguien trata de quitarnos lo que hemos construido con nuestras propias manos, somos capaces de cosas que ni nosotras mismas sabíamos que podíamos hacer. Esa es la historia de cómo mi nuera intentó echarme de mi propia casa y cómo le demostré quién manda realmente aquí.